Las aeronaves no tripuladas tienen variedad de usos: entretenimiento, vigilancia de fronteras, control de incendios, búsqueda de desaparecidos o conflictos bélicos, entre otros. Cuando se adquiere un dron, aunque sea para uso recreativo, es necesario tener en cuenta una serie de normas y restricciones de uso. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea ofrece una página informativa en la que consultar los espacios aéreos permitidos, alturas de vuelo, etc. Una serie de respuestas a preguntas frecuentes del usuario. Cierto es que el aumento del uso de drones en los últimos años hace necesarias nuevas normativas. Este programa de hoy, que conduce Joaquín Sarrión, profesor de Derecho Constitucional de la UNED, cuenta con la participación de expertos en distintos ámbitos, que nos ampliarán el conocimiento desde el punto de vista tanto sociológico como de uso y leyes. Es un espacio muy completo para entender mejor el mundo en que se mueven en España las aeronaves no tripuladas. Buenos días. Hoy nos encontramos aquí para hablar sobre drones. Tenemos un programa especial dedicado a los retos actuales de la regulación sobre el uso civil de los drones. Mi nombre es Joaquín Sarrión, soy investigador Ramón y Cajal en la UNED y profesor de Derecho Constitucional. Y la verdad es que lo primero que quiero hacer es agradecer a la UNED la confianza que ha tenido en mí al haberme otorgado este proyecto de investigación, Drone Law Challenges, y las gracias también pues, a la UNED por facilitar la posibilidad de organizar este programa de radio, en concreto al Departamento de Radio de la UNED. Tengo aquí como invitados a don Juan del Barrio Marcaida, que es director de IGM, Ingeniería y Gestión Medioambiental Sociedad Limitada, que es una empresa que se dedica a muchos servicios y entre ellos también al tema de los drones. Tengo también el placer de contar con Concha Jiménez-So. Concha Jiménez-So es la directora del despacho Jiménez-So Abogados, especialista en Derecho Administrativo, doctora en Derecho, y se dedica a muchos temas jurídicos y también participa en el proyecto de investigación sobre el uso civil de los drones. Y luego Cristina Benlloch Domènech. Cristina Benlloch es socióloga, es profesora ayudante doctora en la Universidad de Valencia y también participa en el proyecto de investigación. Buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo voy a hacer un poco de moderador de este debate, de esta pequeña reunión, donde, por supuesto, podéis tomar la palabra cuando queráis. Lo más importante es que hablemos de nuestras preocupaciones, de los problemas que se plantean en la actualidad con los drones desde una perspectiva, sobre todo, de la regulación, la perspectiva jurídica, ¿no? Y lo primero que quería preguntaros, ya os podéis lanzar cuando queráis, es, porque muchas veces los ciudadanos se lo preguntan, ¿no? ¿Qué es un dron? Pues mira, yo creo que puedo empezar por explicar que un dron es un vehículo aéreo que vuela sin tripulación. Dron significa, viene del inglés, significa zángano y también significa zumbido. Por cierto, que estos drones suelen hacer un ruidito como un zumbido que, bueno, en ocasiones si está volando abajo, pues puede resultar hasta molesto. Este nombre de dron proviene del ámbito militar. Los ingleses primero crearon unos aeronaves no tripuladas de combate, a los que llamaron Killer Bee, abeja asesina, y luego cuando empezaron a usar otros solamente para observación, les llamaron drone, en el sentido de zángano, porque no era de combate. Bien, lo que me parece importante es que este nombre, que es un nombre vulgar y que es el que se ha extendido, el que se ha impuesto, no nos da muchas claves sobre los distintos tipos de drones que hay. Y yo quiero hacer dos distinciones fundamentales. Por un lado, quiero distinguir entre los que tienen un control remoto, o sea, las aeronaves pilotadas a distancia, lo que llamamos RPA, que significa Remotely Piloted Aircraft, aeronaves pilotadas remotamente, de aquellas que son autónomas por completo, es decir, serían como robots voladores, inteligencia artificial volando, como quien dice. Y en España solamente se permiten los drones pilotados a distancia. En cambio, ojo porque el reglamento europeo que se aplica en España está considerando como drones cualesquiera de ellas, es decir, tanto las que están diseñadas para operar de forma autónoma como aquellas que están diseñadas para ser pilotadas a distancia, es decir, tienen un piloto pero el piloto no está a bordo. Además de esta distinción, creo que también hay que hacer una distinción fundamental, y es los drones para uso lúdico, es decir, los que funcionan pues, como un juguete un tanto sofisticado, de los drones para uso profesional, que creo que es de los que nos va a hablar fundamentalmente Juan.
Yo creo que si se trata de un dron para un uso lúdico, hay unas reglas bastante estrictas, y si tienes un dron que vas a usar de esta forma, lo mejor es entrar en la página web de AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y en la pestaña de drones elegir en preguntas y respuestas frecuentes las relativas al uso de drones lúdico. Está muy bien explicado, incluso con un vídeo, pues todas las limitaciones. Porque, claro, al haber drones que se pueden utilizar tanto para fines lúdicos, para ocio, como también para uso profesional, es muy distinta la percepción del ciudadano respecto a un tipo de drones o un tipo de uso de los drones que respecto a otro. Juan, en tu experiencia en la empresa, ¿qué servicios se demandan más? Me imagino que vosotros, claro, os dedicáis al ámbito profesional, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestra experiencia en relación a los servicios que se solicitan en el uso de los drones? Bueno, desde el 2007 ya empezamos con el uso de los drones para el uso propio para nuestros servicios. Nuestra empresa, que hace un montón de servicios en el ámbito medioambiental, ingeniería, principalmente medioambiental, yo por ejemplo soy ingeniero de montes, compramos el primer dron, que lo compramos en Alemania, para nuestras propias obras hacer un seguimiento de esas mismas. Entonces hacíamos principalmente fotografía del antes de la obra, fotografía de después de la obra. Eso fue en el 2007. Ya utilizándolo para nosotros mismos, vimos que también tenía un montón de aplicaciones que podrían ser de utilidad como un servicio a prestar a terceros. Y entonces ya en el 2009 ya nos pusimos como operadores. Entonces no existía el registro de operadores. Pues estamos hablando ya hace 10 años, que en este tema es muchísimo tiempo, ¿no? 10 años en el mundo de los drones ha cambiado todo radicalmente. Bueno, entonces ya hicimos nuestra primera factura, como diciendo, ya hicimos nuestra primera venta de drones, de servicios de drones. A partir de entonces, de estos 10 años, ¿qué cosas nos demandan desde el punto de vista de nuestra expertise, que es medio ambiente, rural? Pues se pueden hacer muchísimas cosas. La que más está extendida y más desarrollada, por ejemplo, es topografía. Topografía de cartografía de grandes superficies, pues lo que antes se hacía con un teodolito, luego con una estación total, con muchísimo tiempo de trabajo, pues ahora mandas un dron a volar y te hace unas maravillas perfectas, con mucha mayor precisión, con mucho menor coste. Eso para empezar. Estudios, digamos, de agricultura de precisión, lo mismo, la agricultura de precisión se ha extendido muchísimo. El poderlo implementar en un dron, en un aparato que vuela autónomamente, te mejora muchísimos rendimientos, te da una perspectiva que antes no teníamos y entonces, bueno, pues los resultados son muchísimo mejores, más aplicables. Arqueología, minería, por supuesto emergencias, que nosotros no nos dedicamos a ello, pero se pueden hacer mil cosas, rescate. Cualquier cosa, digamos, que pudiéramos hacer antes con un avión tripulado, ahora se hace mucho más barato y mucho mejor, con mucha más extensión, con mucha más definición, con un dron. Entonces, bueno, imaginación al poder. Cada uno que se imagine lo que podría hacer una avioneta tripulada, pues el dron lo va a hacer más eficiente y mucho más preciso. Una curiosidad que tengo es, ¿os encontráis con facilidades por parte de la Administración para llevar a cabo esa prestación de servicios, esas operaciones con drones? ¿O encontráis trabas? Porque la normativa es muy complicada, uno no sabe muy bien cuáles son los requisitos que hay que cumplir y entonces cuando tenéis que prestar esos servicios que se os están solicitando, por parte de la Administración, ¿encontráis ayuda? ¿Hay problemas? ¿O cuál es vuestra experiencia? Primero de todo quiero decir que el tema legislativo, yo no tengo grandes ideas, más allá de ser un usuario de la ley, lógicamente, como cualquier persona, pero me parece increíble lo que se está haciendo porque es un tema novedoso, que se ha tenido que implementar en muy poco tiempo, que está cambiando radicalmente, con lo cual yo me quito el sombrero para todas las personas que tengan que afrontarse este reto. Yo no me vería capaz, sinceramente. Dicho esto, quiero decir que para los operadores no es nada sencillo, que hay muchísimas cosas que yo pediría que, digamos, que se mejoraran, que si eso ya entraríamos en más detalle más adelante. Y luego, también decir que las administraciones son muchas, variopintas, y que unas, como todo, con la persona que te encuentres detrás de la ventanilla, te lo va a hacer más factible, más posible, te va a ayudar, y otras que van a decir, mira, no, que hasta aquí llego y no me complico más la vida. Mi percepción, así por hacer un análisis muy, muy rápido, una palabrita muy corta, es que hay más de los de no me quiero complicar la vida, ya me la he complicado mucho haciendo la legislación, ya estoy como loco y tal, y ahora me vienes tú y dices, mira, aplica la legislación. Y si aplicamos la legislación estrictamente, yo no sé vuestra experiencia como conductores de coches, que es que la legislación en muchos sitios es, bueno, pues que no se puede ir a más de 90 en unos sitios, tal, que ya
a mí me parece a veces exhaustiva o complicada. En el mundo de los drones, multiplícalo, no sé, no se me ocurre decir un número, pues por 10. O por 15. O por 100. O por 100. No lo sé, es una forma de hablar, ¿no? No puedo decir el detalle. Pero yo sí demandaría mucho más que la gente que está en AESA, en ENAIRE, en todas estas administraciones que son las responsables de legislar y regular y controlar, yo sí les pediría más que se pusieran en la piel de no un aeronáutico, sino, o sea, para ser un usuario de ordenadores no hay que ser un informático. Todos tenemos un ordenador en casa y los informáticos se tienen que poner en la piel de un usuario para que realmente un ordenador haya tenido esta explosión que ha tenido, o Internet haya tenido esta explosión que ha tenido. Con los drones no hay ninguna duda que va a tener una explosión, que la está teniendo, pero no podemos ponernos en un plano de decir hasta aquí legislo, no doy un paso más, gánatelo tú. No, tienen que ponerse en nuestra piel para decir, si queremos que España, hablamos de España aquí, pero vamos, Europa en el mundo, no se quede detrás en este desarrollo de una cosa que está aquí ya, no es que va a llegar, es que está aquí ya, y no nos quedemos atrasados respecto a Estados Unidos, Nueva Zelanda, los países árabes, no nos quedemos atrasados, o ayudamos a los que no somos aeronáuticos y somos de otras especialidades, como no nos ayuden y no se pongan en nuestra piel, yo creo que vamos a ir un poquito más retrasados. Claro, y creo que deberían hacer ese esfuercito. Eso desde luego sería muy importante. Antes de entrar en el análisis de la legislación, aparte de la perspectiva profesional y de los profesionales que realizan operaciones con drones, creo que también es muy importante la perspectiva que pueden tener los ciudadanos. Cristina, tú en el marco del proyecto has realizado una encuesta en la cual intentabas averiguar cuál era la percepción o los sentimientos que podían tener los ciudadanos, que son los que ven un dron volando por encima de sus cabezas o que digamos que salen a la calle y pueden tener a lo mejor miedo o a lo mejor no, a lo mejor incluso ven de forma positiva que una empresa pueda llevarles cualquier cosa que piden por internet con un dron, ¿no? Cosa que actualmente no se puede, pero que bueno, quizá en el futuro sí, ¿no? ¿Qué percepción has tenido a realizar esa encuesta por parte de los ciudadanos, por favor? Bueno, lo primero que hemos intentado tener una muestra que fuera diversa y significativa en relación al género, a las profesiones, incluso hemos intentado tener una diversidad en torno al ámbito rural y urbano, porque como ha comentado el compañero Juan, los drones ofrecen muchas posibilidades en la agricultura y en el ámbito rural. Entonces, las respuestas que hemos obtenido varían un poco en función a la pregunta y al uso que le damos al dron. En general, por ejemplo, sí que es verdad que las personas que han respondido a la encuesta identifican perfectamente o creen identificar que es un dron. De hecho, el 100% de las personas afirman que saben que es un dron, pero cuando les preguntamos si saben que es una RPA, el 80% afirma que no. Entonces, todavía no saben, hay un poco de confusión en cuanto a los conceptos. En relación a lo de las compras, aquí hay mucha diversidad. Por ejemplo, el 33% de las personas están muy en desacuerdo en que un dron le repartiera los repartos que se hacen a casa. No lo verían bien en este sentido. ¿No ven bien que el dron aterrice en su jardín o en la ventana de su casa? No, de momento no. No es que no lo vean posible. Es que están muy en desacuerdo con que... Están en desacuerdo. Claro. O sea, no tienen interés en que eso sea, vamos a impedir. Claro. A la pregunta, no me importaría que un dron me repartiera las compras, están muy en desacuerdo. O sea, que en realidad prefieren que no sea un dron el que les reparte las compras. Por ejemplo, sí que ven que sirven para mejorar la vida de las personas. Eso, la mayor parte de las personas, cerca del 80% de los encuestados, responden que sí que sirven para mejorar. Sobre todo cuando preguntamos por los espacios rurales. Sí que es verdad que a la vez que no les interesaría que entraran en sus casas a repartir las compras, sí que consideran que el 64% sería muy importante para razones de vigilancia, por ejemplo. Lo cual existe ahí una pequeña... O sea, fuera de mi casa, sí, pero que no me repartan lo que yo quiero. Hay distorsión también cuando se les preguntan si se sentirían más seguros si se vigilaran con drones. También existe la imagen del cine, ¿no? De los drones que vigilan las casas, los drones de las películas estas futuristas. No se sentirían muy seguros si fueran drones tampoco tripulando por ahí. Luego algunos consideran que son peligrosos. De hecho, sobre todo en los núcleos urbanos, consideran que podrían causar accidentes. Bueno, como los coches también. Como los coches, claro. Es que supongo que podríamos hacer la misma pregunta hace 100 años cuando empezaron a funcionar los primeros coches o los tranvías, que al principio había muchos accidentes por tranvía también, hasta que se normalizó el uso, se mejoraron Son cuestiones de seguridad y del mantenimiento. Claro, y de empezar a usar, ¿no? La fotografía al principio, cuando se empezó a usar, la gente tenía miedo de las fotografías porque era un instrumento que podía
podía captarles el alma, ¿no? El alma, claro, entonces, claro, puede ser que haya, esto teníamos que hacer entrevistas a las personas más adelante para saber por qué consideran que existe ese peligro, ¿no? ¿Y de los encuestados han manifestado su opinión en relación a operar con drones ellos mismos? Es decir, si hay de ese porcentaje, ¿cuántos tendrían interés en operar drones, aunque fuera simplemente desde la perspectiva lúdica o de ocio? Preguntamos si tenían pensado usar drones en el futuro. También si ya los habían usado. De las alrededor de 300 encuestas, el 4% había afirmado que había usado un dron, pero el 73% consideraba que no lo usaría. No, o sea, que no tenía pensado usarlo, pero el 23% que sí, que no lo había usado, pero que en algún momento consideraría usarlo. Bueno, y si un 23% de la población puede estar interesado en el futuro en usar un dron, serían muchos drones, ¿no? Sí, muchos drones volando al mismo tiempo, con lo cual sí podrían causar accidentes. Y si hay que repartir el correo con drones, pues ni te cuento. De hecho, el 88% de esas personas que consideraban afirmativamente que iban a usar un dron decían que lo harían por ocio. Pero un 7,8% dicen que lo harán por trabajo. Por temas laborales. Sí, un 2% que cree que lo hará en su vida diaria. Y luego gente que lo puede hacer para fotografía, o sea, más vinculada con el ocio. Pero la mayor parte de las personas que iban a usarlo lo creían que era para ocio. Porque ven un potencial de ocio, ¿no? Y sobre todo el tema de lo que hemos visto, la fotografía, que es una aplicación muy importante. Bueno, se han llegado a organizar carreras de drones, sí. O sea, incluso y no les has preguntado, quiero decir que le has hecho esta pregunta sin saber todos los trámites que hay que hacer para hacerse operador. Claro. Porque entonces ya te digo que no lo usaría ni uno. Claro, porque cuando les hemos preguntado por cómo se hace, en realidad había ahí realmente no hay un conocimiento de cómo hay que hacer para poder darse de alta y poder usar un dron con licencia. Yo me imagino, porque cuando uno piensa en dron, piensa en los juguetes que se venden y que puede usar a lo mejor en el patio de casa sin que nadie le vea, no ir a tramitar la licencia, poder usarlo en los espacios que puedes usarlo, con las limitaciones que hay de núcleos urbanos, de todas las restricciones que hay a la hora de poder usarlo. No, pero no solo núcleos urbanos. Luego en el mundo rural tampoco lo puedes volar. Claro. Y para que tenga bueno, eso Concha sabe mucho más que nosotros, para que se pueda volar en plan juguete, tiene que tener unas características de peso y una altura de vuelo que no supere ciertas cosas. Cualquier cosa que supere eso, que debe ser ridículo, porque yo, como no me dedico a eso, tampoco lo conozco, puede ser de cosas de gramos, o sea, que no puede volar, no puede pesar más de, no sé si son 400 gramos o 300, estoy hablando aproximadamente, ¿eh? Y si no, ya tienes que ir a un aeroclub especializado donde se vuelan aparatos de aeromodelismo y ya lo siguiente paso es pasar a lo profesional. Y lo profesional, ya te digo, que la cantidad de trámites que hay que hacer para registrarse como operador registrado en AESA no son nada fáciles. Y mantenerse actualizado con toda la normativa que sale. Os cuento, no sé si me lo ibas a preguntar un poquito más tarde, pero os cuento lo que hemos hecho el último año. Pues hemos tenido que actualizar, bueno, por supuesto, nosotros tenemos muchos aparatos, hemos tenido 8, ahora tenemos 4 operando. De cada aparato tienes que registrarlo, de cada aparato tienes que poner un montón de papeles y tal. Y con cada nueva ley hay que sacar una guía operativa de cada uno de tus aparatos. Y bueno, y registrarla y todas estas cosas. O sea que complica. Es todo complicado, además, porque desde la perspectiva de un jurista o de alguien que esté interesado en el derecho, como es mi caso, puede ser complicado. Me imagino que desde la perspectiva de personas que no están habituadas a trabajar con la normativa o incluso de la perspectiva del ciudadano, puede ser muy complicado. Yo quería preguntarte, Concha, sobre precisamente el tema de la legislación, porque por un lado vemos noticias que hablan de la normativa europea, otras noticias que hablan de la normativa española. Si la normativa española permite una cosa, si la normativa europea permite o prohíbe otras cosas. Entonces, sobre el tema de los drones ha habido mucho cambio legislativo. ¿Qué nos puedes contar sobre la normativa que actualmente podríamos considerar vigente, ¿no?, hoy en día y aplicable aquí? Yo creo que hay que partir de un dato a priori, y es que los drones comparten el espacio aéreo con las aeronaves tripuladas, es decir, con los aviones y con los helicópteros. Entonces, independientemente de su peso, están compartiendo ese espacio aéreo. Pueden llevar a cabo una gama tan amplia de operaciones que, en realidad, lo que ha hecho, por ejemplo, la Unión Europea es abordarlo como una parte más de la aviación civil. Entonces, lo que ha hecho el reglamento europeo más reciente, un reglamento del año 2018, aprobado en julio de 2018, es retomar la competencia sobre la regulación de los drones, que en parte estaba en manos de los Estados miembros, y abordarlo como si fuera una parte de la aviación civil. Es decir, es un reglamento sobre aviación civil con una parte sobre drones. Este reglamento de 2018 viene a
Bueno, viene a sustituir a uno anterior del año 2008 y se aprueba cuando en España teníamos un Real Decreto que había flexibilizado bastante la materia, la regulación de esta cuestión. Era un Real Decreto del año 2017 que se sigue aplicando en España por la sencilla razón de que es que el Reglamento Europeo está recogiendo cuestiones pues, muy básicas, muy generales, pero que se va detallando poco a poco. Por un lado, pues por ejemplo, en marzo, el 12 de marzo, la Comisión dictó un reglamento delegado con unas normas detalladas que se refieren sobre todo a diseño, a requisitos técnicos y muy recientemente se ha modificado el reglamento 1139 del año 2018, se ha modificado, el 24 de mayo, estableciendo pues una obligación de registro para que todos los drones sean identificables. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Pues que estamos en una situación de transición. España tendría que adaptarse a la normativa europea, pero la normativa europea está cambiando prácticamente casi cada día. Vamos, prácticamente el legislador español necesita, cuando quiere darse cuenta y ponerse al día, ya le ha cambiado la normativa y tiene que volver a estudiar. Pues prácticamente sí. Lo que pasa es que, yo estoy convencida de que el legislador español y sobre todo la administración con competencias en materia de aviación está al día de lo que está ocurriendo en la Unión Europea y que están sacando pues nuevas disposiciones y estará preparándose para adaptar pues el reglamento, la normativa española a estas disposiciones europeas. Pero ciertamente considero que existe un poquito de inseguridad jurídica porque, pues evidentemente el reglamento europeo se superpone sobre la normativa española, pero es que hay veces que no sabes bien si son contradictorias o no, o si se aplicarían ambas conjuntamente, y esto genera pues algunos problemas de interpretación. Yo por aportar un poquito, en mi experiencia, no tengo rigor para esto, pero yo cuento mi experiencia, que me perdonen si estoy equivocado. Yo tengo la sensación, por lo que he hablado con compañeros que también operan drones, que la legislación europea permite más cosas que la española. En general, tampoco me he estudiado muy bien la española, no me he estudiado la comunitaria. Pero en principio, como punto, digamos, que ilustra esto, la legislación española para poder volar en ciertas características te exige tener una cámara que nosotros llamamos en argot FPV, que es una cámara que va enfocando, digamos, como si fuera un avión y fuera el piloto lo que estuviera viendo en ese momento. Nosotros acabamos de adquirir un dron, que lo hemos comprado con patente, creo que es suiza, que lo construyen creo que en Bélgica, y no tiene esta cámara. O sea, ya están haciendo aparatos que quieren vender para que la gente los utilice y son aparatos caros, este en concreto pues sale por encima de los 30.000 euros, y no tiene este requisito que te exigen en España. Quiere decir que un belga, que un suizo, puede volar con este aparato, pero en España no. Digamos, con estas características del BVLOS, que es el vuelo cuando no está al alcance visual del piloto. ¿Y en estos casos qué hay que hacer? ¿Tienes que adaptar el dron a...? En este caso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No sé lo que hay que hacer ni lo que harán los demás. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues con este dron no podemos volar en BVLOS. BVLOS es Beyond Visual Line of Sight, que es más allá de la línea de la vista visual. O sea, tú tienes que tener un piloto que siempre vea el aparato. Yo no puedo mandarlo, que en mi sector eso es imprescindible. O sea, en el mundo rural, en el mundo, como decía la compañera, son muchas grandes superficies. La ventaja que tienen los drones es que mandas a un avión no tripulado y te hace un trabajo que si tuvieras que estar todo el día encima te sale mucho más caro. Pero claro, ¿cuál es la ventaja? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Que el dron vaya solo, que yo no le esté vigilando. Para eso es un dron, para eso tiene un mecanismo y un autopiloto de alta precisión. Si resulta que yo tengo todo eso, que me cuesta 30.000 euros, pero luego lo tengo que estar mirando, es decir, que tiene que haber un piloto que lo esté mirando, ¿qué ventaja me aporta eso sobre un avión tripulado? Bueno, que es más barato a priori, pero con un avión tripulado puedes volar mucha más superficie. Por un lado, tengo grandísimas posibilidades, pero yo mismo me las estoy recortando. Entonces, con ese dron que hemos comprado, que tendría unas maravillas, le hemos comprado, pues yo qué sé, pues para mirar plantas fotovoltaicas, para hacer ordenación de montes, para hacer inventarios, pues que nos pueden hacer 2.000 hectáreas en un día, no lo puedo hacer porque siempre lo tengo al alcance visual. Y si lo tengo al alcance visual, pues es lo que me lleve un coche. Estamos con tecnología del siglo XXI aplicando cortapisas del siglo XX.
porque hay muchas restricciones. Yo creo que el legislador sobre todo tiene cierta preocupación, por un lado, por supuesto, por la seguridad, y por otro lado, por el tema de la protección de los derechos. No sé si os habéis planteado, pero bueno, en el proyecto también tenemos la cuestión de los derechos y cómo puede afectar las operaciones con drones a los derechos fundamentales. Siempre parece una perspectiva de que los drones pueden afectar a la privacidad, pueden afectar a la protección de datos, que por supuesto pueden hacerlo, ciertas operaciones con drones, pero también hay que tener, y yo lo planteo mucho, la otra perspectiva, y es que precisamente se pueden utilizar los drones para proteger el medio ambiente, para potenciar la educación, porque los drones son una parte del futuro de las nuevas tecnologías y hay que educar a poder operar con drones. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los drones pueden ayudar a salvar vidas. Es decir, hay otra perspectiva de los derechos en la cual, la antigua normativa española que prohibía realizar vuelos nocturnos, te dabas cuenta que si hay que apagar un incendio, si hay que utilizar un dron para llevar medicinas a alguien de noche, eso era, precisamente planteaba un conflicto con el derecho a la vida de la persona que podías salvar, ¿no? Es decir, que los derechos tienen esas dos perspectivas. Luego yo quería preguntaros qué papel creéis que tienen las agencias o estas entidades españolas para potenciar precisamente el uso de las operaciones con drones y garantizar la seguridad. Bueno, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea está básicamente preocupada por la seguridad y sobre todo por la seguridad de las operaciones aéreas. Es decir, está preocupadísima por los drones que pueden irrumpir, lógicamente, es una preocupación muy lógica, los drones que pueden irrumpir, por ejemplo, en un aeropuerto, en un aeródromo. Hemos tenido experiencia, sobre todo en el Reino Unido. Efectivamente, han tenido muchos problemas. Entonces, lo que están impidiendo es los vuelos en el espacio aéreo en conflicto con los aviones. Entonces es por esto que están aplicando la norma, incluso pues de una forma terriblemente restrictiva, porque están temiendo este tipo de irrupciones. En concreto, se ha hablado en algunas ocasiones de los drones contra drones o de los rapaces que están entrenadas para ir a por un dron cuando el dron está irrumpiendo en un lugar donde puede plantearle problemas a un avión que está despegando. En mi opinión es exagerado, porque eso se restringiría a las zonas de ATZ o CTR, que son los que están próximos a aeropuertos. Poner una legislación tan restrictiva por lo que pueda ocurrir en un aeropuerto al resto del territorio nacional me parece un exceso. Tal vez se están excediendo, yo creo que en un interés en la seguridad que tal vez resulta pues un poco Bueno, eso es lo que excesivo, ¿no? suele llamar el principio de precaución, ¿no? Sí, por un principio de precaución tal vez se está dificultando en buena medida el desarrollo de los drones profesionales, como decía antes. Es decir, a mí me parece bien que se controle más al dron lúdico y que se permita el desarrollo de los drones profesionales, porque es que la combinación de un dron con una aeronave pilotada remotamente, con los avances, digamos, telemáticos, o sea, la capacidad que tienen los programas informáticos para llevar a cabo estas tareas, entonces desde una altura, está suponiendo un boom tal del desarrollo profesional de determinados campos, ¿no? Lo que estaba comentando antes Juan, ¿no? Pues estabas pudiendo examinar cómo se está explotando una cantera, si determinados cultivos tienen una enfermedad, o si hay un problema para salvar una vida en una persona que se encuentra perdida en la montaña, etcétera. Lo que también quería es hacer una distinción, porque este reglamento, esto es algo que no he comentado antes, este reglamento europeo que se impone sobre todos los Estados miembros, está regulando los drones civiles. Es decir, que solamente van a quedar como competencia de los Estados miembros unos drones que también son importantes. No estamos hablando aquí de ellos, pero quiero dejarlos al margen, ¿no? Son los drones militares, los drones de aduanas, los drones de policía, los drones de búsqueda y salvamento, los drones en la lucha contra incendios que, digamos, establecida y que abordan las comunidades autónomas, incluso a nivel estatal,
estatal, hay una coordinación. Por ejemplo, los de control fronterizo, los de la vigilancia costera, muy importantes. Entonces, estos van a llevarse a cabo como dentro de estos servicios que prestan estas administraciones públicas con estas competencias, bajo el control y la responsabilidad del Estado miembro. Y lo que está haciendo la regulación europea es llevar a cabo la regulación de los drones civiles. Esta precisión creo que también era importante. Sí, bueno, yo quería plantear que la distinción entre drones militares y drones civiles en el aspecto de seguridad, yo planteo que los drones que usa la policía o los drones que se usan en aduanas, todos estos en realidad son drones civiles también. Sí. Lo que pasa es que es desde la perspectiva de la seguridad, y es verdad que el reglamento los deja fuera, pero no dejan de ser drones civiles, aunque es verdad que el reglamento europeo los deja a los Estados miembros como los drones militares. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Varsovia en el contexto de un máster en el que colabora la UNED de Frontex, sobre protección, y tuve la oportunidad de participar en un tribunal de TFMs sobre el uso de drones en Frontex. El TFM en concreto era los peligros que se plantean desde el punto de vista de ataques cibernéticos a drones, porque los problemas que se han planteado en los drones militares, y es lo que preocupa en el uso de drones civiles en el ámbito de la seguridad, que es muy distinto al ámbito que habíamos comentado en el uso profesional civil, es que algún hacker o alguna organización criminal pueda hackear un dron que están utilizando bien los militares, bien las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ámbito de sus funciones, porque puede tanto, digamos, coger el dron para otros usos, como manipular la información que el dron puede estar recogiendo, y de hecho les ha pasado ya a los americanos en algunos contextos de guerra en Oriente Medio. Y eso planteaba muchos problemas porque se habían dado cuenta los americanos un año después de que había la información que había recogido uno de sus drones había sido captada por algunas organizaciones y luego lo habían descubierto. Y ellos no se habían dado cuenta. Claro, eso plantea muchos riesgos desde el punto de vista de seguridad. Yo entiendo claramente que hay que diferenciar, y por eso es muy importante lo que has dicho, Concha, porque claro, una cosa es el uso de un dron para operaciones profesionales, y es muy distinto, y la seguridad o los requisitos de seguridad deben ser muy diferentes al uso de un dron por parte de la policía, por parte de las fuerzas y grupos de seguridad, porque también la finalidad del uso de las operaciones es muy distinta, y los datos que se van a recabar son sensiblemente diferentes también. Y os quería plantear, para ver qué os planteaba esto del tema de los ataques de hackers y tal respecto a los drones, el tema de las señales, de la interrupción de señales, etcétera. Yo creo que la gente tiene la imagen de la película futurista en la que los hackers se hacen con el dron y el dron lo que hace es cometer atentados. Claro, ese es un poco el miedo que nos da el hecho de que esté este aparato por aquí. Pero un dron que hace fotos tampoco puede hacer mucho más daño que un coche o... Por supuesto. Bueno, yo creo que tiene la gente la visión de un... del 11S, de un avión comercial contra las Torres Gemelas, y piensan pues que en un dron lleno de dinamita, pues que puedan mandarlo sobre cualquier sitio y crear, que por cierto alguien ha acusado en no sé qué países de Oriente, que no sé si Arabia Saudí o Emiratos, que los yemeníes les cogían y hacían eso contra los oleoductos pues para boicotear su economía. Se cuenta en la rumorología, yo no sé hasta qué punto es cierto, pero eso sí es un problema de seguridad que obviamente hay que tener, pero eso los operadores, digamos, ni los legisladores se pueden tener eso en la legislación. Eso lo que habrá que tener es pues unos sistemas de encriptado de las comunicaciones, una legislación, digamos, que obligue al operador a que todos sus datos tenga que guardarlos bajo secreto de la ley de protección de datos, todas estas cosas. Y debe estar en los fabricantes de drones. Entonces yo creo que la legislación a los operadores no nos pueden decir que como ocurre esto, como puede ocurrir alguna locura de que venga Al-Qaeda y mande un dron contra el Palacio Real, que está el rey, pues que nosotros no podemos volar en Madrid. Pongo un ejemplo que quería apostillar antes a lo que decía Concha, porque lógicamente hay muchas cosas de seguridad en los aeropuertos, lo que hemos visto. En España he perdido ya la cuenta, pero creo que somos unos 3.500, no sé si ya iremos por los 4.000 operadores autorizados por AESA. Y la nueva legislación, la que salió en 2018, pues te pone unos requisitos para poder operar. Aparentemente tú puedes operar, pongo un ejemplo, que es el municipio de Madrid, donde está Barajas y donde hay otras series de aviones operando por ahí,
pues, helicópteros de hospitales y así. Bueno, pues de 3.500 operadores de AESA, solo puede volar un solo operador que ha conseguido todas las autorizaciones de AESA. Que ese operador, pues no sé cómo lo habrá conseguido, porque vamos a ver, es el Ronaldo de los drones ahora mismo en Madrid. Este operador, por lo que yo conozco de él, se dedica a fotografía principalmente. Fijaos que por cumplir esa legislación tan restrictiva de 3.500 operadores solo puede operar uno con un conocimiento concreto de operaciones que se pueden hacer con un dron. Si yo, que tengo otros conocimientos que puedo aplicar y que puede ser una ventaja para el Ayuntamiento de Madrid en este caso, para modelizar cosas, para estudio del arbolado urbano, para muchas cosas que ahora no se me ocurren, no puedo hacerlo. Y no voy a poder hacerlo aquí a 2 años. O sea, Madrid se está quedando sin una herramienta que le podría aportar muchísimos beneficios, muchísimos ahorros, muchísima mejoría para muchas cosas, pero no se puede. ¿Por qué? Porque nos estamos empeñando en poner una sobreprotección, que obviamente ocurre en el entorno de un aeropuerto, que yo como operador, sin ser legislador, a mí se me ocurren 1000 formas, bueno, no voy a exagerar, pero sí 100 formas de asegurarme que un dron no llegue al entorno de un aeropuerto. Pues que sea volar a 20 metros o a 50 metros, que sea, bueno, se me ocurren muchas, pero que no nos pongamos la cortapisa esa, porque insisto, que no poder volar en Madrid ahora mismo, y como Madrid, que es donde yo trabajo, ocurrirá en Barcelona, me imagino que ocurre en Bilbao, me imagino que ocurre en Sevilla. Bueno, me parece que estamos quedándonos atrás. ¿Y conoces cuál es la experiencia en otras ciudades europeas que también tienen aeropuertos? Bueno, todas las capitales prácticamente tienen un aeropuerto cerca o muy próximo. ¿Y sabes si ahí también están poniendo estas restricciones? O... Pues mira, yo de la Comunidad Europea no sé. Por circunstancias de mi negocio, pues no hemos llegado a esos sitios. Pero en otras partes del mundo. Pero en otras partes del mundo sé que en Estados Unidos es muchísimo más libre y que se puede volar con bastante más facilidad. Sé que en Sudamérica, como que la idea es transponer el sistema americano, creo que también está siendo mucho más sencillo. Yo volaba en Colombia en concreto y no hemos tenido ningún problema. Todas las facilidades. Estamos ahora que nos han pedido presupuesto para hacer unos trabajos en Emiratos y quitando ese problema de seguridad que nos han comentado que habría que tener algún tipo de seguridad para que no tomara el control de nuestra aeronave un malo, pero sé que ahí, sin embargo, toda la legislación es muy fácil. Marruecos es imposible, por ejemplo, porque hemos intentado volar en Marruecos. Yo creo que también por los contextos que estás mencionando, creo que hay como un patrón, ¿no?, entre los países que están preocupados por la seguridad, que son como más partidarios, ¿no?, de que Estados Unidos, por ejemplo, es un país que está muy vinculado, muy centrado en la seguridad de los ciudadanos, que permiten mucha más libertad, y y los países europeos que estamos como más centrados en la privacidad. Sí. Y ahí cuando has dicho Marruecos me ha venido la conexión, ¿no?, de la privacidad de las personas, ¿no?, la seguridad frente a la libertad y la privacidad, puede que jueguen un poco y que haya patrones sociales, ¿no? Porque cuando hemos hecho la encuesta nos hemos dado cuenta que las personas no tienen mucho interés en que les vigilen. Por lo menos no hay tanta unanimidad como cuando les preguntas por las emergencias, que solo permitirían que se acercaran si hay una cuestión de emergencia, pero que no esté muy cerca ni que me vigilen, ¿no? Entonces habría que trabajar sobre eso para que se descubran las utilidades que tiene para yo estoy entrar. Con Concha, lo que comentaba antes, diciendo que es que yo creo que las personas tienen una perspectiva de lo que ven en Hollywood. Lo que habría que trabajar sobre ese aspecto, claro. Porque lo de la privacidad, o sea, lo porque que yo puedo hacer con un dron... Porque los drones no tienen por qué grabar. De hecho, nos graban constantemente. Cuando están haciendo los mapas de las calles, nos están grabando. El Street View. No son conscientes. Sí. Bueno, y las cámaras que están por la calle. Claro, ya estamos hipervigilados, pero en realidad. Sin ninguna regulación. O sea, tú vas a Marruecos y tú no puedes volar. Pero Street View lo tienes en Marruecos igual que en España. A mí me llamaron hace tiempo una subcontrata de Google, que se acaba de hacer Street View, y me dijo que sí, que cuánto les cobraba yo a ellos por hacer una serie de tomas de datos con GPS que necesitaban en Marruecos. Y dije, bueno, ¿tú quién? Todo depende del precio, quién me consigue los permisos y tal. Me dice, no, sin permisos. Me dice, lo que tienes que es con un GPS que no sea de mucha precisión, porque si ven que tienes mucha precisión, piensan que puedes ser un espía y entonces te pueden poner un problema. Tú tienes que ir allí y si te dicen algo, dices que eres un turista, que vas tomando fotos y ya está. Entonces así se han conseguido, que me hace gracia lo de la privacidad. Otro comentario que has dicho tú de la privacidad, pues a lo mejor somos muy conscientes, por lo que Concha ha dicho, por lo que hemos visto en Hollywood, de que, bueno, un dron nos va a ver en la playa nudista y todas estas cosas. Pero realmente, yo con un dron no me puedo meter en tu casa, pero tú con tu smartphone
Claro, es que o con la estás pantalla del diciéndole ordenador, todo claro. a todo el mundo. Bueno, con a Huawei, a toda esta gente, ¿no? No digo ni Google, ni Amazon, ni nuestras costumbres del TripAdvisor de cuando estás en un bar y dicen, hola Juan, ¿qué tal? ¿Has comido? Pon tú. Y todos decimos Instagram. Lo de la privacidad me hace mucha gracia. Pero por que el la imaginario. Gente no es muy consciente, por el imaginario, por las películas. Porque realmente, más allá de que yo haga un vuelo que me pida catastro y que yo vea las construcciones ilegales que ha hecho una persona en su chalet y por eso luego le llegue el municipio y le multe, a lo mejor lo que no quieren es que eso le puede preocupar, sí. Pero yo en su casa no me voy a meter. Claro. Y lo que puedan hacer en la piscina, bueno, pues ya. Lo van a poner ellos en Instagram. Bueno, perdóname el chascarrillo. No, pero es cierto que no somos conscientes de que ya estamos expuestos realmente y quizás por esa imagen, ¿no?, que tenemos de los drones que nos persiguen, que nos toman la retina, ¿no?, en las películas. Sí, es que de todas formas ya había estos vuelos aéreos sobre las ciudades para ver si se había hecho alguna construcción ilegal en la azotea, por ejemplo. Bueno, en Grecia existen se hizo, de siempre. ¿no? En Grecia hubo una... Aquí en Madrid se detectaban todos por unos vuelos aéreos que se hacían, pero con avioneta. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Pues que ahora es baratísimo. Claro. Porque, claro, el dron es muchísimo más barato que la avioneta. Y el dron, bueno, pues tiene unas facilidades que no tienen las avionetas. Es decir, que para detectar las ilegalidades ya existían medios y lo que pasa es que se están poniendo más baratos. Se están abaratando y facilitando. Pero no, yo creo que el uso de drones, sobre todo, por ejemplo, por parte de la Dirección General de Tráfico, que ya está interesada en usarlo, ¿no?, y por parte de la policía, no hay tantas cortapisas como para el uso de los drones en el ámbito profesional civil, ¿no? Sí. Y puede afectar igual al ciudadano de a pie. Si se cae el dron, que es lo que la gente... Yo creo que lo que la gente teme es, aparte de que venga un terrorista y hackee el dron, que el dron, por lo que sea, no sé, como que si se le acabara la gasolina y se cayera encima de tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, eso, pues digamos que el riesgo que corremos es el mismo en relación con los drones, bueno, civiles, que con los drones de los servicios, bueno, que tú has dicho, son civiles también. Bueno, los que están al servicio de las administraciones públicas para todo lo que es seguridad y emergencias. Pero en eso de caerse los drones ya han puesto una norma, por lo menos lo que yo conozco en Madrid, ya han puesto una norma, me imagino que será en todas las ciudades, qué tontería, que un dron tiene que estar provisto de un dispositivo tipo paracaídas, de forma que si pierde el control, salta el paracaídas para que no caiga. Por eso también la legislación establece unos determinados pesos. Entonces tú puedes decir, no puedo operar con un dron que pese más de 5 kilos, pero sí puedo operar con un dron que opere menos de 2 kilos, o sea, que pese menos de 2 kilos, con la carga de pago y todo. Entonces, bueno, que hay otras medidas, que yo entiendo el miedo. Lo que no se puede poner es al miedo la legislación hiperprotectora de que todos somos terroristas, todos somos hackers, todos somos tal. No, hay que poner, pues eso, una normativa a que el dron que se construya tenga esos requisitos. Y si una vez el dron tiene esos requisitos, o sea, 3.500 operadores, a día de hoy somos muchísimo más seguros que no sé cuántos millones de coches hay en España. Bueno, lo que es una pena se ha creado la ITV, claro, para dar cierta seguridad, que ninguno puede llevar un cacharro, pues que se cree una ITV para drones. Sí, perdón, Joaquín. No, te iba a preguntar precisamente, bueno, has planteado lo de la ITV, que es como la ITV de los drones, ¿no? Como una medida también, claro. ¿Sí, no? Os iba a plantear que es una pena que haya 3.500 operadores registrados y que solamente uno pueda operar en Madrid por esas restricciones que están aplicando en la práctica, ¿no? Entonces, aparte de esa ITV que has comentado, ¿qué otras medidas creéis que podrían introducirse que flexibilizaran, por un lado, las operaciones con drones, los vuelos con drones, y que por otro lado dieran más garantías de seguridad al ciudadano, de tal manera que pudiera cambiar su opinión hacia una opinión más favorable? Es decir, mejorar la legislación en definitiva, tanto para los profesionales como para los ciudadanos. Bueno, yo creo que es la pregunta del millón, es decir, ¿cómo podemos compatibilizar la seguridad, tanto la seguridad aérea como la seguridad de las personas que están, bueno, pues están en un ámbito rural, urbano, el que sea, y a la vez, bueno, pues conseguir estos objetivos de que se puedan prestar unos servicios con que de una forma mucho más barata y que se puedan hacer levantamientos topográficos y seguimientos de cultivos o problemas del arbolado, pues yo qué sé, de todo este tipo de servicios tan amplio que se puede obtener. Y entonces, este es realmente el reto que tienen nuestras autoridades. Por un lado, adaptarse a la normativa europea
que ciertamente es cambiante, porque están pues aprobando reglamentos delegados, aprobando modificaciones puntuales del reglamento europeo, y por otro lado satisfacer todas esas necesidades que se están planteando hoy en día con el vuelo profesional, y establecer también esas reglas para las administraciones públicas que están prestando estos servicios de seguridad. Bueno, yo estoy con Juan, es que me parece una tarea complicada, pero que tienen que poder hacer. Y tal vez yo creo que habría que introducir un cierto matiz y considerar que en realidad el dron no es exactamente igual que un avión, porque es que, claro, es mucho más pequeño. Sin duda. Y mientras pretendan tratarlo como un avión o como un helicóptero, entonces va a estar francamente complicado. Porque entonces las medidas de seguridad van a ser tremendas y no se va a poder hacer prácticamente nada, y se va a perder esa eficacia que es tan fácil. Claro, la legislación es que ha partido de que no deja de ser una aeronave, y entonces eso implica aplicarle todos los requisitos de una aeronave. Y eso, claro, plantea muchos problemas, pero si la Unión Europea va en esa línea y otros países flexibilizan mucho más su normativa, pues al final ellos aprovecharán esta tecnología y nosotros no, con los prejuicios que eso a largo plazo puede tener tanto para las empresas como para la propia actividad económica de Yo lo resumiría, yo insisto, yo no soy jurídico y no me atrevería a decir cómo se puede mejorar una norma para que la norma coja todos los supuestos y nos garantice a todos todas estas cosas de las que venimos hablando. Pero yo lo resumiría en lo que acaba de decir Concha y tú has apostillado, Joaquín, que lo consideren diferente. O sea, no es una aeronave tripulada. El daño que puede hacer un Boeing cargado de personas, un Airbus cargado con 300 personas, un vuelo transoceánico, si se muere, son 300 personas que se mueren. Si se cae un dron, muy mala suerte que le caiga en la cabeza a alguien. Entonces, que me pongan la misma seguridad en una cosa que en la otra, lo mismo. Todos sabemos que las cadenas se rompen por el eslabón más débil, pero no pensemos que siempre hay que tener toda la legislación pensando en el eslabón más débil. Entonces, que no junten todo lo que pueda ocurrir alrededor del aeropuerto del Prat o de Barajas y pensando que se puede ocurrir en el aeródromo de Salamanca o en cualquier otro sitio. Entonces, yo eso primero sería la primera cosa, que es el resumen básico de lo que yo pediría que mejoraran. ¿Qué otra cosa les pediría que mejoraran básica? Que los organismos encargados de hacer la legislación y de llevarla a la práctica y de controlarla se nutrirían de técnicos de distintas especialidades. Me da la impresión, y solo es una impresión, vuelvo a decir aquí mi ignorancia, que sobre todo tiene mucha gente del mundo aeronáutico. Por citar un ejemplo, esta empresa que ha conseguido entrar a poder volar en Madrid, pues me consta que uno de los fundadores socios pues venía del mundo de los peritajes de los accidentes aéreos. Entonces, lo ha conseguido entrar en esos temas porque se pone en la cabeza de quien tiene que dar la autorización, en este caso es AENAIRE, y ha conseguido hacer unos manuales, unos protocolos operativos que solamente una persona que tiene ese conocimiento aeronáutico lo ha podido conseguir. Yo, que desde mi posición de técnico forestal, ingeniero de montes, y mi equipo de trabajo, que somos todos del mundo rural medioambiental, claro, no tenemos ese conocimiento, y si me dedico a tener ese conocimiento no me dedico a mi trabajo. Yo lo que pienso son más medidas prácticas. La legislación, insisto, que está en grandes rasgos, está muy bien y que te permite casi absolutamente todo. En la teoría, te vas a la práctica y te encuentras una piedrecita sobre otra piedrecita sobre otra piedrecita, y al final es que lo tienes muy complicado. Yo diría que estuvieran técnicos de distintas especialidades que nos entendieran, y que cuando tú pidieras, por citar un NOTAM es te tienen que autorizar para hacer un vuelo, pues lo tienes que pedir con un mes de antelación. ¿Por qué? Porque lo han hecho ahora mismo un método súper bueno, y lo han hecho que tú lo pides directamente a través de una aplicación, pero tienes que pedir con un mes de antelación. Si lo pides con 29 días, ya no puedes entrar en la aplicación. Y como no puedes entrar en la aplicación, ya no puedes volar en EVLOS, que claro, es lo que a nosotros nos gustaría, ¿eh? O sea, todas estas cosas tienen muchos matices. Pero como yo ya no puedo volar, si lo tengo el día 29, digo, y si me lo autorizan el día 30, pero el día que voy a volar resulta que hace ráfagas de viento de 60 km por hora y yo ya no puedo volar, tengo que posponerlos. Para el negocio esto es imposible. Claro. Para la legislación y para un papel pues queda todo muy bonito porque todo es posible. Pero para llevar a cabo... en la práctica se hace muy difícil. Entonces yo pediría, resumo lo que he dicho, separación, que no lo consideren con la misma peligrosidad que tiene un vuelo tripulado, y segundo es que se nutran de técnicos que nos entiendan a las partes operativas. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de
del tiempo que tenemos, y yo os voy a plantear una pregunta y voy a comentar una cosa de los resultados del proyecto para que luego me contestéis después de lo que yo voy a comentar. Quiero que penséis un minuto en cómo os planteáis el futuro respecto a los drones dentro de 10, 20 años. Es decir, ¿veremos los drones volando mucho más en España o no? ¿Cómo veis el futuro, ¿no? Y lo que quería comentar mientras pensáis la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el futuro de los drones? En 10 palabras para despedirnos, quería comentar que, que el proyecto de investigación que hemos planteado es los retos de la regulación del uso civil de los drones y que acabamos en septiembre. Y yo invito a todo el que esté interesado en que no a comprar el libro, porque sacaremos un libro con los resultados del proyecto, pero estará disponible en la biblioteca de la UNED, con lo cual será de libre acceso para todo aquel que esté interesado en conocer los resultados del proyecto, y espero que también podamos hacer una presentación pública para comentarlos y que esté accesible a todo el mundo que esté interesado, ¿no? Y dicho esto, para lo que invito a todos nuestros oyentes que así lo deseen, sí que os preguntaría a los tres cómo veis el futuro de aquí a 10 o 20 años, si es positivo, si es negativo respecto a los drones. Yo creo que sí, Concha. Yo creo que sí que vamos a ver muchos más drones. Estoy convencida de que, a pesar de las dificultades que tiene establecer esta normativa en la que se conjuguen todas estas ideas que hemos estado barajando, yo creo que se va a conseguir, y creo que dentro de lo que nos permite el reglamento europeo, porque claro, los países miembros luego lo pueden ir pormenorizando y desarrollando siempre sin vulnerar lo que establece el reglamento europeo, esto se va a llevar a cabo y va a ser una realidad. Yo soy totalmente optimista, creo que va a costar, pero que se va a conseguir y que los drones van a ser de gran utilidad. No pienso tanto en que vayamos a tener drones constantemente volando sobre nuestras cabezas en las ciudades, pero sí que sobre todo se van a utilizar donde son necesarios. Pues eso, pues en el control de incendios, de plagas, por razones para evitar problemas de seguridad en determinados momentos. Creo que eso sí que se va a producir. La respuesta para mí es clarísima, sí, rotundo. Yo dentro de 10-20 años pienso seguir con los drones. Llevo ya 12 o 10 desde que hice el servicio a terceros, y aunque en 10 años esta rama, digamos, que tengo de la empresa es deficitaria, porque la actualización permanente es lo que tiene, y estamos siendo deficitarios, yo no pierdo la esperanza de que esto algún día sea un negocio para mí. Pero fuera de lo que es para mí y de mi experiencia, esto es como los ordenadores. O sea, ¿quién en día hoy no tiene un ordenador? ¿Quién en día no tiene un smartphone? O sea, tiene tantísimas ventajas los drones que pensar otra cosa me resulta impensable que no vaya a haber estas virtudes, estas mejoras de lo que tenemos ahora, que no lo vamos a tener dentro de 10 o 20 años. Nos ajustaremos, los legisladores, los operadores, los usuarios, la población, todo el mundo se tendrá que ajustar. No me cabe la menor duda, un sí rotundo. Yo creo que en la línea de lo que comentaba Concha, sí que es verdad que parece que la opinión pública entiende que hay unos aspectos donde son fundamentales los drones, que todavía piensan que son más importantes en el ámbito rural, quizás porque no hay tanta gente. Piensan que como no hay gente, pues que haya máquinas, ¿no? Y al final todo lo solucionamos con máquinas. Pero como parece que la opinión está dividida, que creo que sí que habrá en un futuro, pues se verá que son necesarios también para los repartos, sobre todo en lugares remotos, porque esto va a facilitar el acceso a bienes y servicios en zonas que están ahora más desconectadas, porque permite el uso y el transporte afuera de las carreteras, y hay redes secundarias de carreteras que no permiten el acceso o la accesibilidad para bienes de primera necesidad, y que a lo mejor con el uso de drones esto se podría solventar. Y yo creo que una vez se cambie este imaginario, ¿no?, que hemos estado comentando de las películas, de la vigilancia, el Estado totalitario que me vigila, quizás la sociedad civil comprenda la utilidad que tienen también en su vida cotidiana, ¿no?, del reparto de mercancías. Igual que si ya hay una perspectiva favorable a la robótica, y lo que ha comentado Joaquín, ¿no?, que entren en la pedagogía de las escuelas. Las escuelas ahora hay robótica, están muy preocupadas por esto. También es una forma de inteligencia artificial, es insertarlo ya dentro de esta forma y cuando la sociedad civil se dé cuenta que hay un nicho de mercado, en cuanto se descubra el nicho, yo creo que habrá un cambio también de paradigma social. Pero esto sí que es una opinión.
Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Creo que el futuro es muy prometedor para los drones en cuanto superemos las reticencias que hay en toda sociedad, pero que también ocurría con el coche cuando apareció el coche. Entonces, yo en cambio, sí, a diferencia de Concha, sí veo muchos drones volando quizá no en 10 años, pero sí en 20. Sí veo muchos drones. Se matiza, un escenario tipo Blade Runner, sí. No tanto, pero yo creo que sí que será mucho más habitual ver drones volando por ahí. Creo que la gente no estará tan preocupada. No sé si los drones serán pilotados o serán autónomos, pero creo que nos acostumbraremos al coche autónomo, nos acostumbraremos al dron o robot autónomo, y para muchas cosas de nuestra vida cotidiana, y que no tardaremos en verlo, creo yo. Bueno, así lo pronosticó Wall-E. La película en Pixar en Wall-E. Sí. ya no hacemos nada en esa película. Ya no haríamos nada. Bueno, eso ya estaríamos no sé sentados. Si sería... Pero yo creo que también será un cambio generacional, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones lo verán de otra manera. Pero bueno, espero que lo veamos y que podamos disfrutar y preocuparnos de ello también en nuestra actividad profesional y en nuestra actividad particular como ciudadanos, ¿no? Bueno, quería agradeceros vuestra participación y vuestra amabilidad por aceptar la invitación a acudir a este programa, a hablar, a comentar sobre el tema de los drones. Juan del Barrio Marcaida, ingeniero de montes, director de IGM, Ingeniería y Gestión Medioambiental Sociedad Limitada. Muchas gracias por venir, por acudir. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un auténtico placer. El placer ha sido mío también. Concha Jiménez So, de Jiménez So Abogados, muchas gracias. Ha sido un placer también contar contigo y por venir. Ha sido estupendo, me interesa muchísimo. Me alegra. Muchas gracias, Cristina Benlló, profesora de Sociología de la Universidad de Valencia. Muchas gracias por venir también. Gracias por la invitación, ha sido muy agradable, la verdad, y hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias al Departamento de Radio de la UNED por esta oportunidad. Lo agradezco mucho y espero que los oyentes hayan disfrutado lo mismo que hemos disfrutado nosotros, comentando y explicando o hablando o simplemente manifestando nuestras preocupaciones sobre los drones que podemos tener. Buenos días, muchas gracias.